Muy buenos días con todos. Es un agrado para AZ Consulting el poder brindar esta charla gratuita a todos nuestros colegas contadores que forman parte de nuestra comunidad o que han llegado a nosotros por referencia de alguno de nuestros suscriptores. Si aún no formas parte de nuestra familia, te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Al final de esta presentación te dejaremos nuestros medios de contacto. El tema que vamos a tratar hoy es el estado de flujo de efectivo, uno de los estados financieros que, como es de su conocimiento, la Superintendencia de Compañías nos solicita cargar año tras año y con ello cumplir con la obligación de presentar los estados financieros según las normas internacionales de información financiera. Antes de pasar al ejercicio de flujo efectivo, vamos a ver los conceptos básicos en referencia a este estado financiero. ¿Qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es un estado financiero que refleja el movimiento del efectivo que se produce en una empresa en un periodo determinado. La presentación del estado de flujo de efectivo es necesaria ya que representa información útil para los usuarios de los estados financieros. Esta información acerca de los flujos de efectivo históricos suministra las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas sobre la entidad se debe evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo. La clasificación de las actividades. Es muy importante conocer la clasificación de las actividades que están inmersas en la elaboración del estado de flujo de efectivo, así como poder realizar un correcto reconocimiento para cada tipo de actividad. Tenemos tres tipos de actividades que se debe reconocer en la elaboración de este estado financiero, y estas son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Vamos a dar una breve descripción de cada una de estas actividades. Comenzamos. Las actividades de operación. Los flujos de efectivo que proceden de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Por lo tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. Algunos ejemplos de las actividades de estas actividades de operación pueden ser los cobros a clientes, cobros por regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Pueden ser también los pagos a proveedores o los pagos a los empleados. Algunas de las transacciones, tales como la venta de propiedad, planta y equipo, pueden dar también el lugar a una pérdida o una ganancia que se incluirá en la ganancia neta. Sin embargo, los flujos derivados de esas transacciones se incluirán en las actividades de inversión. Ahora, las actividades de inversión. En las actividades de inversión se representan los desembolsos de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Los ejemplos de este tipo de flujos de efectivo por actividades de inversión podemos mencionar los siguientes. Los pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Los cobros por las ventas de estas propiedades, plantas y equipo, activos intangibles y los activos a largo plazo. Los pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o patrimonio emitido por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos, los cobros por la venta y reembolso de estos instrumentos, los anticipos de efectivo y préstamos a terceros, distintos de las realizadas por entidades financieras, y los cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros, distintos de los realizados por las entidades financieras. Tenemos también las actividades de financiación. Estas actividades muestran los requerimientos que ha tenido la empresa de apalancarse con una institución financiera o tal vez con los socios, y genera una predicción de las necesidades de efectivo que la empresa tiene para cumplir con los compromisos con los proveedores de capital de la entidad. Ejemplo de este tipo de flujo de actividades son las en este caso tenemos los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Tenemos los pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Adicionalmente podemos decir que son los cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos,
los reembolsos de los fondos tomados en préstamo o los pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. Luego de conocer estos conceptos básicos para la elaboración de un estado de flujo efectivo, vamos a proceder a realizar el ejercicio planteado. Mientras resolvemos el ejercicio, pues iré dando ciertas pautas que complementan la información que les acabo de brindar. Como les había mencionado al principio de la presentación, AZ Consulting se encuentra en varias plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. En estas plataformas nos pueden encontrar como AZ Consulting SC y en YouTube nos encuentran como AZ Consulting Compañía Limitada. Por favor, les solicito que compartan esta publicación o que etiqueten a un colega contador en los comentarios. Etiqueten al colega que ustedes crean que le va a servir esta información. Para continuar con el ejercicio planteado, permítanme un segundito, voy a minimizar esto de aquí. Y listo. Para continuar, vamos a tener unas consideraciones generales antes de realizar lo que es el estado de flujo efectivo. Permítanme, les voy a hacer un poquito más grande para que podamos visualizar de mejor manera. Ok, perfecto. Dentro de las consideraciones generales, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que las cuentas de balance van a generar unas variaciones dentro del efectivo. Estas cuentas son activos, pasivos y patrimonios y cada una va a aumentar o disminuir. Ese aumento o disminución de cada una de las cuentas va a generar un efecto dentro del efectivo y nos va a generar un tipo de flujo efectivo. Para que nos pongamos al corriente, vamos a tomar en cuenta los activos. Cuando los activos aumentan, el efecto dentro del efectivo es que va a disminuir, ¿sí? En este caso, pues un ejemplo clarísimo sería la compra de un inventario. Cuando nosotros compramos un inventario, el activo, que en este caso sería la cuenta de inventarios, aumenta, pero la cuenta del banco disminuye, ¿sí? Vamos ahora a lo que es el tipo del flujo. En este caso el flujo sería negativo porque el efecto que tiene este movimiento de la cuenta dentro del efectivo es disminuir. Entonces el flujo de efectivo va a ser negativo. Por otra parte, si un activo disminuye, el efecto que tiene dentro del efectivo es aumentar. Un ejemplo de esto, pues podríamos decir que si nosotros tenemos una cuenta por cobrar de $100 y nos cancelan 50, ese activo que es la cuenta por cobrar va a disminuir en $50, pero nuestro banco va a incrementar en $50 y por eso el efecto es aumentar. En este caso el tipo de flujo sería positivo. En el caso de los pasivos, cuando un pasivo aumenta nuestro efectivo, ¿sí? En este caso, un ejemplo claro de esto podría ser si nosotros pedimos un préstamo en el banco, ¿sí? Nos van a aumentar el efectivo, nos van a entregar dinero, nos van a depositar un dinero en la cuenta y nuestro pasivo va a aumentar, es decir, esta cuenta por pagar al banco o esta transacción que realizamos va a aumentar el pasivo. En este caso el flujo de efectivo va a ser positivo. Si existe un movimiento de disminución en un pasivo, el efecto del efectivo es disminuir y el flujo de efectivo va a ser negativo. Un ejemplo claro de esto es el pago a un proveedor. En este caso, pues nosotros vamos a generar una disminución de la cuenta de proveedores en X cantidad de dinero y de la misma manera va a generarse una disminución en nuestro efectivo, en nuestro equivalente a efectivo. Y las cuentas patrimoniales. En el caso de que una cuenta patrimonial aumente, vamos a tener un incremento en el efectivo y un flujo de efectivo positivo y de la misma manera si es que disminuye el efectivo y un flujo de efectivo negativo.
Antes de realizar el flujo efectivo también debemos realizar ciertas verificaciones. Estas verificaciones tenemos que realizar, tenemos que ver si es que la utilidad reportada en el estado de resultados es la misma reportada en el balance general. Debemos ver que los balances estén cuadrados. Sé que esta es una verificación muy básica, pero es muy importante, ya que en el caso de que los balances no estén cuadrados, pues obviamente nuestro estado de flujo efectivo no va a cuadrar. Para el efecto, para esta charla, nosotros vamos a usar cuentas agrupadas, no vamos a usar cuentas de movimiento. Y tenemos que, bueno, no tomar en cuenta tampoco los grupos totales de cuentas, es decir, el activo, el corriente, el activo total, etcétera, cuando vayamos a hacer lo que es el tema de la variación de los valores de un año en otro. Dentro de las indicaciones, pues lo que nosotros vamos a hacer para generar este flujo de efectivo va a ser establecer la variación entre las cuentas, es decir, el saldo inicial versus el saldo final. En este caso sería el año 1 versus el año 2 o viceversa. Y vamos a determinar el tipo de flujo con el que nos vamos a basar en el cuadro que les había mostrado anteriormente. Adicionalmente también vamos a establecer el signo de las variaciones. Para establecer el signo de las variaciones nosotros vamos a tomar en cuenta el tipo de flujo, ¿sí? Si es un tipo de flujo positivo, la variación será positiva, y si es un tipo de flujo negativo, pues la variación será negativa de igual manera. Como ya habíamos visto dentro de los conceptos básicos, tenemos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Pero en este momento nosotros le vamos a dar un tip muy importante para que ustedes tengan en cuenta y en consideración para la realización de este estado de flujo de efectivo. Nosotros tenemos dentro del activo y los pasivos la clasificación de activos corrientes y activos no corrientes. En el caso de lo que es los activos corrientes, pues van a generar, o todo lo que está dentro de lo que son activos corrientes va a formar parte de actividades de operación, y todo lo que está dentro de los pasivos corrientes también va a formar parte de las actividades de operación, mientras que todas las cuentas que se encuentren dentro de los pasivos y los activos no corrientes van a ser parte de las actividades de inversión. Ahora, todo lo que son actividades de financiamiento se van a encontrar en parte de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, y dentro del patrimonio también. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de qué tipo o qué cuentas van dentro de las actividades de financiamiento y no en las actividades de inversión? Como habíamos visto dentro de los conceptos básicos, las actividades de financiamiento se deben tomar en cuenta únicamente los préstamos que nos hayan hecho o los accionistas o las entidades bancarias. Esas son las restricciones, llamémoslo así, de estas actividades de financiamiento en el grupo de los pasivos, ¿sí? En este caso, el patrimonio, todas las cuentas patrimoniales son actividades de financiamiento. Para este tema, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser las cuentas o las subcuentas o las cuentas de movimiento que tengamos de las obligaciones que nosotros mantengamos, ya sea con nuestros socios o con las entidades bancarias, ¿sí? Ahora, adicionalmente, pues nosotros tenemos dos métodos de presentación de este estado de flujo de efectivo. El primero es el método indirecto, ¿sí? Este método indirecto es el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, que se determina ajustando el resultado en términos netos, y a esto se lo hace por los cambios que se existieron durante el periodo de los inventarios, de los derechos por cobrar, obligaciones, etcétera. Las partidas que no reflejan efectivo, tales como las depreciaciones, provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados o devengados, gastos que no hayan sido
pagados aún, es decir, gastos que sean, que estén, que aún no se hayan cancelado, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, las participaciones no distribuidas y cualquier otra partida que no tenga relación o que tenga relación, perdón, con el tema de inversión o financiamiento y que no tenga relación con las actividades de operación. Como vemos en el dentro de nuestro hemos tratado de hacer un mapeo de lo que sería el método indirecto. Este es el resultado neto del ejercicio más menos las partidas que no hicieron uso del efectivo, que son las que ya habíamos mencionado: las depreciaciones, amortizaciones, las variaciones en el valor razonable de propiedades de inversión, ganancias o pérdidas por venta de propiedad, planta y equipo, por mencionar algunas. Y tenemos más o menos la variación en activos y pasivos corrientes. Esto nos dará igual el flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación. ¿Sí? Ahora, también tenemos lo que es el método directo. Dentro de lo que es el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades se presenta revelando la información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿Sí? Esta es la principal diferencia, llamémoslo así, ya que en el método indirecto lo que hacemos es partir de la utilidad y seguir restando los rubros que ya habíamos mencionado para llegar a lo que es la variación o el flujo de efectivo que se determina de las actividades de operación. Dentro del método directo, lo que nosotros vamos a hacer es, en cambio, presentar revelando la información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. De aquí, lo que nosotros vamos a tener es, como lo estamos mirando dentro de nuestra pantalla, las actividades de operación van a ser los cobros a clientes menos los pagos a proveedores y empleados, más otros cobros menos otros pagos. Eso es lo que nos va a dar el flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación. Aparte de eso, pues vamos a tener las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, mismas que igual también irán dentro del método indirecto. Al final vamos a tener una especie de conciliación con el saldo inicial de nuestro efectivo más o menos la variación de la suma entre estos tres flujos de efectivo, nos tendría que dar como resultado el saldo final de nuestro efectivo. Esa sería la verificación que nosotros vamos a hacer para saber que el flujo de efectivo está cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Para empezar a realizar nuestro estado de flujo efectivo, lo que nosotros necesitamos es tener a la mano un balance general y un balance de resultados, realizando obviamente ya la revisión previa que les había mencionado. En este caso, pues nosotros tenemos un balance del año 2019 y el año 2020, y de la misma manera un estado de resultados del año 2019 y 2020. Vamos a empezar, como habíamos dicho, en nuestras indicaciones lo primero que vamos a hacer es establecer la variación de las cuentas. Es indistinto si ustedes cogen o escogen el año 1 menos el año 2 o el año 2 menos el año 1, eso es pero muy indistinto. En este caso, la variación es únicamente una operación aritmética que nosotros vamos a realizar para establecer luego el tema del estado de flujo efectivo. Como nuestra segunda indicación nos decía que tenemos que determinar el tipo de flujo que tiene esa variación. En este caso, pues nosotros ya teníamos previamente establecida esta variación, y el tipo de flujo, lo que vamos a hacer acá es
ver cuál ha sido el movimiento. En este caso, como vemos, la variación ha sido un incremento de un año al otro. En el año 2019 nosotros teníamos cuentas y documentos por cobrar por $776,000, mientras que en el año 2020 han incrementado esas cuentas y documentos por cobrar. Para nosotros saber cuál es el tipo de flujo, lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestro cuadrito y vamos a revisar lo que nos dice. En este caso tenemos una cuenta de activo cuya variación es en aumento. Lo que nos dice nuestro cuadro es que cuando una cuenta de activo aumenta, nuestro efectivo disminuye, es el efecto que tiene, y el flujo es un flujo de efectivo negativo. En este caso anotaríamos aquí la palabra negativo. De la misma manera lo vamos a hacer con todos y cada uno de las cuentas de nuestro balance. Como tercer paso, dentro de las indicaciones nosotros tenemos que establecer el signo de las variaciones. Para establecer el signo de las variaciones nosotros tenemos que tomar en cuenta el tipo de flujo que ha ocasionado la variación que tenemos dentro de nuestras cuentas. En este caso, pues nosotros tenemos un tipo de flujo negativo, lo que nos da como resultado una variación negativa, llamémosle de esta manera. Si en este caso los $62,000 que teníamos positivos, vamos a dejarles como $62,000 en negativo. De la misma manera vamos a proceder a hacer lo propio con todas y cada una de las cuentas de balance. Es por eso que les había mencionado que la variación, al ser una operación aritmética, no tiene o no es relativo el que ustedes utilicen el año 1 menos el año 2 o el año 2 menos el año 1. Permítanme un segundito, por favor, que voy a tomar un poquito de agua. Ok, seguimos entonces. Una vez que nosotros ya tenemos establecidas las variaciones, establecido el tipo de flujo que da y establecido el signo real de esa variación, vamos a proceder a revisar el estado de flujo efectivo que, bueno, dentro de la plantilla que nosotros tenemos, este es el estado de flujo efectivo que utiliza la Superintendencia de Compañías. Y algo que me había olvidado de mencionarles dentro de las consideraciones generales cuando hablamos acerca de los métodos de presentación del estado de flujo efectivo, es que para efectos de presentación dentro de la Superintendencia de Compañías, nosotros utilizamos un método que es una mezcla entre el método directo y el método indirecto. Más precisamente es el método directo de manera completa con las actividades de operación, inversión y financiamiento, y el método indirecto pero únicamente en relación a lo que es las actividades de operación. Dentro del flujo efectivo, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a tener que hacer ciertos cálculos para poder establecer los valores que vamos a tener que ingresar dentro de estos casilleros del estado de flujo efectivo. Concretamente para esta charla nosotros solamente vamos a hacer dos tipos de cálculo que van a llenar los casilleros correspondientes a los cobros procedentes de las ventas, ¿sí? Y este casillero de otros pagos por actividades de operación. En este caso lo que nosotros vamos a hacer dentro de los cálculos es establecer cuál ha sido el valor real o el valor que efectivamente nuestros clientes nos han cancelado. Para hacer esto, lo que nosotros vamos a hacer es tomar de nuestro balance de resultados del año que, en este caso del año 2020, vamos a tomar la información acerca de todo lo que se refiere a
los ingresos operacionales menos los descuentos y las devoluciones. Esos valores son los que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Adicionalmente, nosotros vamos a sumar o restar la variación con el signo, ¿sí?, de la cuenta de clientes en este caso, pero nosotros vamos a trabajar con perdón, con el grupo de cuentas y documentos por cobrar, que son los $62,000, ¿sí? Esta variación de aquí la vamos a sumar o restar de acuerdo al signo que ustedes hayan establecido, y vamos a tener que de esta operación nos da un valor de 403,260,79. Ese es el valor que nosotros vamos a colocar dentro de nuestro estado de flujo efectivo en el casillero correspondiente a los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios. Adicionalmente, pues para efectos de nuestra charla, nosotros no tenemos ningún otro casillero dentro de lo que son cobros para las actividades de operación. Dentro de lo que son los pagos a proveedores, lo que nosotros vamos a hacer es llevar directamente del balance general la cuenta o la variación de la cuenta de proveedores. En este caso nosotros vamos a utilizar la cuenta cuentas y documentos por pagar, que son estos $136. Vamos a ir pintando ya las variaciones que vamos utilizando dentro de nuestro estado de flujo efectivo para que vayamos viendo cómo vamos utilizando absolutamente todas las cuentas, ¿no? Tenemos también aquí las cuentas de el estado de resultados que utilizamos y la variación de la cuenta y documentos por cobrar. Adicionalmente, pues nosotros vamos a ir a revisar el casillero de otros pagos por actividades de operación, que era el que les decía que nosotros tenemos para efectos de este taller, de esta charla, el cálculo que debemos hacer. Esto es similar, llamémoslo así, a lo que es los cobros procedentes de bienes o servicios. El resultado que arroje esta operación, de acuerdo al signo que tenga, va a definir si es que va dentro de este casillero de aquí, de los otros pagos, o en el casillero de los otros cobros de actividades de operación. Todo depende del signo que arroje el cálculo. En nuestro caso, como el cálculo nos arrojó un signo negativo, lo que nosotros tenemos es un pago de operaciones, de actividades de operación. Para este cálculo lo que nosotros vamos a hacer es tomar los otros ingresos que estaban dentro de nuestro estado de resultados, que son los $7,111, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Vamos a restarle todas las otras variaciones que nosotros tenemos dentro de nuestro activo corriente. En este caso vamos a tener lo de inventarios, servicios y otros pagos, activos por impuestos corrientes y otros activos corrientes, que son los valores que tenemos en la parte de acá. Vamos a seguir pintando los valores que ya vamos utilizando. Adicionalmente vamos a añadir todos los gastos y costos que están dentro de nuestro balance de resultados, a excepción del gasto financiero, ¿sí? Utilizamos estos tres valores que son los tres valores que tenemos en la parte de acá. Para continuar, lo que vamos a hacer es de nuestro balance general enviar todo lo que son variaciones de nuestro pasivo corriente, pero en este caso les voy a copiar yo en la parte de acá al lado para que veamos qué es lo que vamos a hacer.
En este caso, si nosotros nos regresamos a las consideraciones generales y a nuestro cuadro, vemos que del pasivo corriente nacen las actividades de operación, pero también nacen las actividades de financiamiento. Y aquí era lo que nosotros les habíamos dicho, que tenemos que tomar muy en cuenta que las actividades de financiamiento tienen que ser aquellas que sean por préstamos de los socios o de entidades bancarias. En este caso, todos estos valores de aquí, todas estas cuentas, estaban dentro de nuestros pasivos corrientes. Pero las obligaciones con instituciones financieras no forman parte de las actividades operacionales, como habíamos visto. Y estas cuentas por pagar diversas relacionadas, que se refiere a los préstamos que nos han realizado los socios. En este caso, estas dos cuentas serían de actividades de financiamiento, ¿sí? Estas dos cuentas van a ser actividades de financiamiento, y las únicas cuentas que nosotros vamos a utilizar para este cálculo serían otras obligaciones corrientes, anticipos de clientes y otros pasivos corrientes, que son las tres cuentas que tenemos en este lado. De la misma manera vamos a generar la operación aritmética de suma y resta, y el valor, como les había mencionado, dependiendo del signo que tenga este resultado, vamos a poner o en el casillero de otros pagos por actividades de operación o en el casillero de otros cobros por actividades de operación. En este caso, como nosotros tenemos un signo negativo, significa que es un flujo negativo, por lo que se refiere a un pago, y vamos a ponerlo dentro de este casillero. Ok. Ahora, nosotros tenemos dentro de nuestro estado de flujo de efectivo una cuenta o un casillero que se refiere a los intereses pagados. En este caso, nosotros vamos a poner aquí el valor de los gastos financieros. Sí, son los $24,670. Con esto nosotros ya hemos establecido los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, ¿sí? Para esto, adicionalmente, nosotros vamos a llenar lo que son los flujos de actividades de inversión y de financiamiento. En este caso, nosotros ya para esto no tenemos que hacer ningún otro cálculo, y vamos a ir cogiendo directamente los valores del balance general. Como ven, todas las cuentas del balance de resultados nosotros ya hemos utilizado. Sí, ya tenemos utilizadas absolutamente todas las cuentas de este balance de resultados, por lo que por el momento ya no le vamos a tomar en cuenta. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer acá es revisar cuáles son los importes procedentes por las ventas propiedad, planta y equipo, que en este caso nosotros tenemos de estos activos no corrientes. Como habíamos mencionado, todos los activos y pasivos no corrientes nos dan, o de ahí nacen las actividades de inversión, ¿sí? En este caso, pues tenemos en nuestro ejemplo que hemos vendido propiedades, planta y equipo y un activo intangible. Ambos valores vamos a sumarlos y los vamos a poner directamente en este casillero, y nos da un valor de 1277,37. Si sumamos estos dos valores nos da 1277,37. Para continuar, vamos a ver las otras entradas y salidas del efectivo. En este caso nosotros no teníamos ningún movimiento que encaje dentro de los casilleros anteriores, por lo que
lo que hicimos fue únicamente poner en este último casillero ya todas las cuentas de este activo no corriente y pasivos no corrientes en este casillero de acá. ¿Sí? En este caso, pues lo que nosotros hicimos fue tomar el valor de otros activos no corrientes, ¿sí? y lo que acá tenemos que tomar en cuenta también es que estas dos cuentas del pasivo corriente, que son las obligaciones con instituciones financieras y las cuentas por pagar de diversas relacionadas, se refieren a préstamos. Y como habíamos mencionado, pues estos son actividades de financiamiento, ¿sí? Estas dos no se van a tomar en cuenta y únicamente se van a sumar estas dos cuentas de acá, que nos da un valor de 1710,63 y es el valor que nosotros tenemos ya en nuestro estado de flujo de efectivo. Para continuar tenemos que poner las actividades de financiación. En este caso, pues nosotros tenemos lo que es el tema de la financiación por préstamos a largo plazo. Esta financiación por préstamos a largo plazo está dentro de nuestro balance general, ¿sí? Y habíamos tomado en cuenta todo lo que es los valores del pasivo no corriente, ¿sí? Acá lo que pusimos dentro de la financiación por préstamos a largo plazo es, únicamente el valor de las obligaciones con instituciones financieras, que son los 37,59. Luego lo que vamos a ver es en este caso un pago de préstamo, ¿sí? Como habíamos visto, las obligaciones con instituciones financieras va dentro de este casillero porque la variación es positiva. En este caso significa que obtuvimos, digamos, un crédito, un préstamo, y es por eso que no consta dentro de este valor de pago de préstamos. Ahora, para lo que son los pagos de préstamos, lo que nosotros hicimos fue tomar en cuenta los valores de las cuentas por pagar de las diversas relacionadas. Como os habíamos mencionado, son los préstamos y son tanto del pasivo corriente como del pasivo no corriente. En este caso tenemos estos valores de acá también, que corresponden a estas actividades igual, ¿sí? Si sumamos estos tres valores, nos va a dar el valor de 41.998, que es el que nosotros tenemos dentro de dentro de nuestro balance y de nuestro estado de flujo efectivo. Ahora, nosotros tenemos acá estas otras entradas y salidas de efectivo por un valor de 13.288. En este caso, pues nosotros, como ya utilizamos absolutamente todas las cuentas de nuestro balance general de activos y pasivos, las únicas cuentas que nos quedan pendientes en este caso son las cuentas del patrimonio, ¿sí? Y para las cuentas del patrimonio, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el valor del resultado del ejercicio del año pasado, si ustedes se fijan, el valor que tenemos aquí es el resultado del año pasado, los 13.288. Esto se da porque al principio del año 2020 lo que nosotros hacemos es un asiento, o a finales del año 2019 también se lo puede hacer, un asiento en el que pasamos el resultado del ejercicio a los resultados acumulados. Entonces, de esta manera lo que nosotros hacemos es generar una variación
dentro de la cuenta patrimonial por el valor de 13.288,84, que es el valor exactamente del resultado del ejercicio anterior. En este caso, la variación que nosotros tenemos del resultado del ejercicio es una variación que no se toma en cuenta dentro del estado de flujo de efectivo, ya que esto sí es netamente aritmético, ¿sí? Porque es la variación entre el resultado del ejercicio anterior y el resultado del ejercicio corriente. Pero como habíamos mencionado, el resultado del ejercicio anterior ya está incluido dentro de los resultados acumulados en nuestro balance del año que estamos realizando, en este caso el 2020. Una vez que nosotros generamos ya esta variación, estos $13.288, lo que vamos a hacer es vamos a verificar que cuadre nuestro estado de flujo efectivo. En este caso, la variación que nos dio dentro de nuestro estado de flujo efectivo son $571,42. Si nosotros traemos la variación del efectivo y equivalentes de efectivo, vamos a tener que es exactamente el mismo valor. Con esto pues comprobamos que el estado de flujo efectivo está cuadrado, y este es la primera parte de nuestro estado de flujo efectivo que presentamos dentro de la Superintendencia de Compañías, que como les había mencionado pues ocupa tanto el método directo como una parte del método indirecto. En este momento acabamos el método directo y procedemos a realizar el método indirecto y la conciliación que tenemos que hacer para verificar que nuestro estado de flujo efectivo se encuentra cuadrado. En este caso lo que hacemos es la variación, colocarle el efectivo o equivalentes del efectivo que tuvimos al principio del año. En este caso sería el valor que quedó en el año 2019, que serían los $3.272, y la diferencia o la operación aritmética que genera estos dos valores nos tiene que dar como resultado el valor del efectivo o equivalentes de efectivo que tenemos en el periodo que estamos realizando. En este caso son los 2.700,98. Ahora, para poder hacer el método indirecto, lo que nosotros vamos a hacer es partir de la ganancia o pérdida antes del 15% de trabajadores. Para ello vamos a nuestro balance de resultados en el apartado de utilidad o pérdida. En este caso son $26.789, que vamos a colocarlos en esta parte de aquí. Como les había mencionado, pues nosotros no vamos a tomar en cuenta en este caso las partidas que no forman parte del efectivo por temas didácticos más que nada, y por la premura del tiempo también. Así que lo que vamos a hacer es pasar directamente a lo que es los cambios dentro de los activos y pasivos. Como les habíamos mencionado ya, dentro de los activos y pasivos son las porciones corrientes las que generan o dan lugar a estas operaciones, a estas actividades de operación. Por lo que vamos a hacer directamente ya el ingreso de las variaciones que nos arrojó el cálculo dentro de nuestro balance general. Lo que vamos a hacer es ver la disminución en las cuentas por cobrar de clientes, la disminución o el incremento. En este caso nosotros tenemos un incremento, ya que es negativo, ¿sí? Y ese valor lo vamos a colocar en la parte de aquí. Si nosotros tenemos algunas cuentas dentro de otras cuentas por cobrar, también tenemos que generar esas variaciones, y dependiendo del signo que tenga, pues lo vamos a poner en este casillero. En este caso nosotros tenemos un incremento también en lo que son los inventarios, y vamos a poner la variación en esta parte de acá también en este casillero. Lo que es la disminución en otros activos,
aquí lo que vamos a hacer es tomar los tres últimos que nos sobran, ¿sí? Para establecer esta variación, que en este caso son $8.129, que es el valor que tenemos ya registrado. Ahora vamos a empezar con los pasivos, en este caso las cuentas por pagar comerciales, que nosotros teníamos como cuentas y documentos por pagar, que son los $136, que es lo que tenemos acá. La disminución o el incremento en anticipo de clientes, que son los $15.000. Para eso nosotros tenemos una cuenta de anticipo de clientes, que son $15.000. Y tenemos también el incremento o la disminución en otros pasivos. Acá lo que nosotros vamos a hacer es tomar ya únicamente estos otros pasivos corrientes y las otras obligaciones, que nos van a dar los $88.000 que tenemos en este valor de aquí. Para verificar que nuestro método indirecto esté bien, lo que debemos hacer es traer de nuestro método directo la variación de los flujos procedentes o utilizados en actividades de operación. Si estos dos valores son iguales, quiere decir que nuestro estado de flujo efectivo está cuadrado y pues tenemos ya este estado de flujo listo para poder ingresarlo en la superintendencia de compañías. Les recuerdo que en los comentarios o en la descripción del video vamos a dejar un link para un formulario para las personas que quieran que se les entregue el material que se utilizó en este taller. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo por haberse dado el tiempo y la apertura hacia AZ Consulting para que les podamos ayudar y dar esta charla en este Día del Trabajador. Espero que haya sido de su agrado esta charla acerca del flujo efectivo, y en el caso de que ustedes tengan, como les había mencionado, de que ustedes quieran el material que se trabajó en este taller, pues por favor, para que nos ayuden con los datos dentro del formulario que les mencionaba. Por favor, compartan este video, compártanlo con las personas o con los colegas que ustedes crean que les va a servir. De mi parte y de parte de Z Consulting, no me queda más que agradecerles por el tiempo, por haberse dado el espacio para escucharnos, y esto será hasta una nueva emisión. Les agradezco muchísimo. Una buena tarde.